Nuevamente les enviamos saludos cordiales a todos los que participan de este programa. Mensaje para el espejo se refiere a mirarnos a nosotros mismos y ser capaces de responder con sinceridad a nuestras propias preguntas. En Mensaje para el espejo estamos abiertos a sugerencias e inquietudes de toda clase que contribuyan a un crecimiento espiritual y material de todos nosotros. Este tema del desdoblamiento astral es muy interesante, es misterioso, da mucho para pensar, pues las personas que tienen estas experiencias experimentan conciencia fuera del cuerpo físico. Pueden ver, pueden oír, hablar, caminar, pero ¿con qué cuerpo? Una vez más, con la intención de aprender sobre estos temas, procederemos con la lectura del texto. El desdoblamiento astral. Es menester que comprendamos la necesidad de estudiar la sabiduría gnóstica para nuestra propia autorrealización. La gnosis es muy interesante hablando de la teoría que se difunde, pues mediante ella encontraremos respuestas a muchas interrogantes de nuestra existencia, las cuales nos llenarán de alegría. Sin embargo, es bueno saber que ha de ser necesario practicar esa teoría, pues caso contrario nos volveremos simplemente bribones del intelecto, es decir, teóricos, que podemos discutir muchísimas cosas y con muchas clases de intelectuales. No obstante, esto no conduce a nada. ¿Cuánta gente conocemos que sabe de memoria sus principios, sus doctrinas, que habla de ellas como cosas tangibles y ciertas, y sin embargo nada de eso ha comprobado? Esa persona sabe porque lo ha leído o porque le han dicho, pero jamás ha comprobado nada. De manera que una cosa es saber y otra muy distinta es conocer. Nos interesa que ustedes comprueben lo que se dice en esta enseñanza. De lo contrario, nos quedaremos en la teoría y una vez que usted se encuentre con una persona convincente, entonces le hará cambiar sus ideas y saldrá expulsado por la tangente. Mientras que si usted comprueba todo lo que se le enseña, podrán venir los eruditos más grandes del mundo a pretender confundirlo con sus teorías, mas éstas no tendrán ningún peso, ningún asidero en su persona, pues cuando uno tiene la convicción plena, vívida en la experiencia directa, entonces nada ni nadie podrá cambiarle su modo de ser, de pensar, y ante esa resolución y esa definición a esos eruditos les corresponderá jalarse los cabellos y rasgarse las vestiduras. Vamos a enseñarle un sistema muy importante mediante el cual podrá conocer la realidad del mundo. Podrá experimentar que lo que ven sus ojos es lo real. Comprobará que existen universos paralelos y existencia de vida en esos universos. Nos estamos refiriendo al desdoblamiento astral. En un anterior programa hemos hablado claramente de lo que es el cuerpo etérico. Dijimos que se penetra y compenetra en el físico sin confundirse. Hemos explicado también que está constituido por 4 éteres: químico, de la vida, lumínico y reflector. Los 2 primeros se quedan a vitalizar el cuerpo físico, mientras que los 2 restantes, llamados también superiores, se desprenden del cuerpo físico para vivir experiencias en la dimensión astral, cuando el físico duerme. De ahí se deduce que los sueños son desdoblamientos a la dimensión astral. Es claro que se recordarán los sueños de acuerdo con el grado de conciencia de cada uno. Por ello hay personas que dicen que nunca sueñan. Lo que ocurre es que nunca recuerdan, que es distinto. Observe usted sus propios sueños y notará que existe una diferencia entre ellos, y es que a veces soñamos en colores y otras en blanco y negro. Es claro que cuando uno se desdobla conscientemente deja de soñar. Sucede con alguna frecuencia que uno se sueña volando. ¡Qué lindo es volar! Cuando uno se ve surcando los aires, libre de toda atracción, no dan ganas de despertar, se siente feliz. En otras ocasiones uno sueña que está cayendo y le invade el miedo. Cuando despierta en la cama está asustado y hasta fatigado. Indudablemente todos estos sueños se deben a la inconsciencia que tenemos. El cuerpo etérico está sin control, no está piloteado, vaga a la deriva. Los sueños que recordamos en lo físico son generalmente raros.
Casi siempre hacemos en sueños las mismas cosas que en nuestro cuerpo físico, es decir, vamos a nuestro trabajo, hacemos nuestras obligaciones cotidianas, puede ser que vayamos a pasear, estudiar, etc. Según acostumbramos desenvolvernos durante el día, volvemos a hacerlo por la noche en sueños, en la dimensión astral, todo mecánicamente. Hay personas que adquieren un poquito de conciencia en el proceso del sueño y a veces se dan cuenta de que están durmiendo. De estos casos hay muchos. En ocasiones tienen pesadillas y se dicen a sí mismos, quisiera despertar, y la persona se desespera y no puede hacer lo que más desea, despertar. En otras ocasiones, y cuando tiene sueños feos, se dice, menos mal que esto es un sueño y pronto despertaré, o dado el caso, qué bello sueño, ojalá me dure. Lo que se pretende con la gnosis es dejar de soñar y saber darle el uso y manejo debido al cuerpo etérico. Para esto es necesario despertar conciencia en el plano físico, practicando la división de la conciencia que ya hemos explicado en un programa anterior. Y para tener conciencia absoluta, será necesario eliminar el ego. Este proceso es largo y arduo, por ello los maestros gnósticos nos dan ciertas claves para poder desdoblarnos conscientemente a la dimensión astral, aunque sea por un solo momento, pero no por esta razón se deben abandonar las prácticas del despertar de la conciencia. Todo vibra en la naturaleza, todo tiene cierta sintonía y todo tiene un tono, una nota clave. En la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se estaba construyendo un enorme edificio de muchos metros de altura y únicamente existía una estructura de acero. En un momento dado se acercó un individuo con su violín y empezó a golpear la estructura con un martillo, produciendo lógicamente un fuerte ruido. Trató de encontrar la nota en su violín. Repetía una y otra vez el golpe con el martillo, intentando encontrar en su instrumento musical la misma nota obtenida con el golpeteo. Finalmente logró dar con el mismo tono que producía el martillazo. Acto seguido empezó a tocar con insistencia y sin perder la nota encontrada en su violín, y el edificio empezó a vibrar cada vez más violentamente hasta el extremo de querer desplomarse, con una simple nota emitida por un violín. Sin lugar a dudas, el violín había dado con la nota clave de la indicada estructura, y si el artista hubiera continuado tocando, seguro que el edificio se desplomaba íntegramente. En el hueso coccígeo, coxis, tenemos la manifestación divina femenina conocida con el nombre de Kundalini, y está representada con la figura de una serpiente enroscada 3 veces y media en dicho hueso. Naturalmente no pertenece al plano físico. Kundalini es la serpiente de nuestros mágicos poderes y ella nos concede el poder y la conciencia necesarios para ir a la cuarta dimensión mediante un sonido que produce denominado sonido anahata, por lo que es posible salir al plano astral emitiendo este sonido. De esta clase de sonidos hablaremos posteriormente, pues queremos referirnos previamente al verbo. Haremos referencia a la Biblia. En San Juan capítulo 1 versículo 1 se lee: y al principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, de manera que el verbo es lo más grandioso que existe. El verbo es la misma palabra que, sabiendo utilizarla, produce resultados asombrosos. El verbo en idioma sagrado se llama mantram. Decimos idioma sagrado porque es el que hablan los maestros de la logia blanca, y conforme se va avanzando en la senda, va aprendiéndose el idioma sagrado hasta dominarlo totalmente. Cuando se llega a la quinta iniciación de misterios mayores, es claro que casi todos los idiomas conocidos tienen palabras de esta lengua. De esta manera nos servimos de mantrams para lograr el desdoblamiento a la dimensión astral. Estos mantrams producen ciertas vibraciones en el cuerpo etérico que nos dan la conciencia. En las instituciones gnósticas existen pocos discípulos, porque para permanecer en ellas se necesita mucha voluntad, mucho telema. Son muchos los que ingresan, pero muy pocos los que permanecen. Por ello le aconsejamos que se aferre fuertemente a esta enseñanza, no haga caso de lo que le digan los demás, practique con tenacidad y convénzase por sí mismo de lo que estamos enseñando,
compruebe su veracidad y no le quedará duda alguna. Entre los diferentes individuos existen grados y grados de conciencia. Unos son más conscientes que otros, pero siempre encajados dentro del 3% de conciencia. Muy raro es encontrar una persona que tenga más de un 3% de ella. De lo explicado se puede deducir el por qué unas personas logran el desdoblamiento más rápido que otras. Esto divide a las personas en 3 clases en relación con su experiencia astral. 1. Las personas con mucha voluntad. 2. Las personas que han tenido un conocimiento anterior. Y 3. Las personas con más conciencia. Las personas que pertenecen al primer grupo tendrán resultados rápidos de acuerdo con su constancia y voluntad. Las personas que tienen un conocimiento anterior recibido en sus pasadas vidas, lo único que tendrán que hacer es recapitularlo, recordarlo y lograr el desdoblamiento. Naturalmente que siempre con mucha voluntad. En este grupo de personas se conocen algunas muy raras que salen al astral conscientemente sin mediar el conocimiento de ninguna enseñanza previa. Al tercer grupo pertenecen las personas con más conciencia, como ya hemos indicado. Estas se ubican sobre las demás, pero si no tienen voluntad para hacer las prácticas, fracasan igual. Por lo expuesto se deduce que hay personas que logran muy rápidamente el desdoblamiento. Puede ser inclusive que lo hagan en la primera oportunidad, otras tendrán que esperar algunos días más, otras meses y finalmente las que tienen poca voluntad tardan hasta años. Salir a la dimensión astral es la cosa más natural del mundo. Todas las personas lo hacen a manera de sueños. Lo que se necesita es salir conscientemente, de manera que no es nada peligroso ni riesgoso. Practique usted sin temor y no haga caso a los ignorantes. Una recomendación previa: por nada del mundo cuente sus experiencias a nadie, porque si lo hace, entonces perderá la facultad inicial, perderá la facultad para poder desdoblarse, y recuperarla le costará mucho tiempo y esfuerzo. Las experiencias que tenga son de usted y para usted y no debe contarlas. A continuación, daremos algunas claves para que usted aprenda a ir a la cuarta dimensión a voluntad y sepa diferenciar los misterios que existen o tienen otras doctrinas. Existe el mantra faraón, que sirve para salir al plano astral y se procede de la siguiente manera: acuéstese en su lecho, ponga toda la atención en el sueño con la intención de dormir, relaje su cuerpo para que la mente no lo distraiga, concéntrese en las pirámides de Egipto. Esto de concentrarse es únicamente poner la atención. No haga esfuerzo mental porque es dañino. Una vez hecho esto, vocalice en voz alta o mentalmente el mantra faraón, alargando cada sílaba y, si es posible, combinando con la respiración. Así: Faraón. Poco a poco vaya disminuyendo la intensidad de la vocalización a modo que viene el sueño, y cuando sienta que está durmiendo, cuando empiece a ver cosas propias del sueño, como imágenes o luces que se producen al prender un foco fluorescente, levántese de la cama y dé un saltito con la intención de flotar. Si flota es que ya se encuentra en la cuarta dimensión y puede dirigirse al lugar que desee. Si por el contrario cae luego de dar el salto, entonces simplemente está en el físico y tiene que repetir el experimento. Esto de saltar tiene que traducirse en hechos. No se trata de saltar mentalmente, sino de destapar la cama, levantarse con su ropa de dormir y dar el salto. Lo importante es saltar precisamente en el momento de transición entre vigilia y sueño, cuando de despierto está pasando a dormido. Resulta interesante saber y aún más experimentar que en la cuarta dimensión todo es perceptible de la tercera. De ahí que en la primera experiencia que uno tiene generalmente se dedica a observar las cosas que son posibles realizar. Entre estas podemos citar las de atravesar paredes, techos, etc. Cuando uno se desdobla al plano astral y desea ir a cualquier parte, lo único que tiene que hacer es simplemente desear y atravesar las paredes de donde se encuentra y salir volando. Al cruzar cualquier tipo de materiales uno puede analizar, sentir o percibir
las diferentes sensaciones que estos producen al contacto con nuestro propio cuerpo etérico. Resulta también interesante que cuando uno, aún inexperto en el desdoblamiento, quiere apoderarse de algunos objetos físicos, la mano con que va a cogerlos los atraviesa como si no tuviera existencia real, física. Otra experiencia que uno puede hacer es ir a visitar a las personas que no viven con nosotros, sino que se encuentran en otras ciudades u otros países. Saliendo al astral únicamente será necesaria la voluntad de ir a visitar a los parientes, amigos, novia, esposa, etc. y llegará intuitivamente hasta el lugar deseado. Podrá conversar con ellos como si se encontrara en cuerpo físico. Les preguntará de su salud, problemas que hubieran, etc. Usted sabe perfectamente que se ha tratado de una experiencia en cuerpo etérico de la cual no le queda la menor duda. Si la persona a la que visitó tiene los recuerdos de sus sueños, entonces dirá: he soñado con fulano de tal, seguramente se ha acordado de mí, pero usted sabe que no ha sido un sueño. Dijimos que uno no debe contar sus experiencias, ahora le explicamos el por qué. Habíamos indicado que lo más poderoso que existe en el universo es el verbo, y este repercute también en los otros planos de conciencia. Lo mismo sucede con los pensamientos. Con el pensamiento, con el poder de la imaginación, es posible crear en otros planos. Esas cosas creadas tienen existencia y hasta vida, según el caso. Supongamos que encontrándose usted en astral con el poder de la mente se le ocurre crear una araña gigante, y para que no sea tan vulgar, le pone un color rosado. Este arácnido tendrá vida y existencia real en ese plano de conciencia, aunque el material de que está formado sea únicamente mental, producto de la mente y la imaginación. Será perceptible, visible y tangible a otras personas, siempre en su misma dimensión. Después de esta pequeña introducción, queremos que quede claro el por qué no debe contar sus experiencias. Suponga que a su mejor amigo, con toda sinceridad y confianza, usted le cuenta sus experiencias. Este al principio le creerá y sentirá sorpresa por la novedad. Después de haber dejado la plática y despedirse, probablemente su amigo recapacite y piense: ¿puede existir otro cuerpo? O simplemente diga: qué lástima que mi amigo esté en camino de enloquecer y hable los disparates más grandes que he oído, etc. Todas las cosas que su amigo comente o simplemente piense repercutirán en ese plano de conciencia. Como ya hemos explicado entonces, esas formas mentales afectarán directamente a usted por haber contado sus experiencias. Esto lo daña, ocasionando la pérdida de la facultad de salir conscientemente al plano astral, y todo porque ha relatado sus experiencias. Se pierde mucho por un momento de conversación que no le rinde ningún beneficio. El que no sale conscientemente al astral es únicamente por pereza. Lo que se necesita es fe al hacer la práctica, y no dudas de ninguna clase, porque la duda perjudica a la práctica. No nos hagamos problemas intelectuales, realicemos la práctica con voluntad, sin pensar en lo más mínimo y como si estuviéramos acostumbrados a hacerlo diariamente. Existen muchas experiencias que han tenido los hermanos gnósticos. Generalmente las primeras son las más interesantes por lo novedoso, pero les recomendamos no contar las experiencias por nada del mundo. Un hermano estaba practicando la salida al astral hasta muy tarde, vocalizando los mantras respectivos. Se hallaba ya desde hacía mucho, pero no obtenía resultado alguno, hasta que finalmente, ya cansado de vocalizar, le dio sed y se levantó de la cama para ir a la cocina a beber un poco de agua. La tomó y volvió a su habitación, donde vio con asombro que en su lecho se encontraba él mismo. Se había desdoblado, estaba consciente. Indudablemente este hermano, cansado ya de hacer la práctica, se durmió. De lo que no se percató, ya en su cuerpo etérico, se dirigió a la cocina y únicamente despertó conciencia al ver su cuerpo físico en el lecho. A otro hermano le sucedió una experiencia muy interesante. Deseoso de salir a la cuarta dimensión, empezó a vocalizar el mantra faraón, esperando ver las imágenes propias del sueño para levantarse y dar el saltito, cuando de pronto sintió un sonido raro en la habitación. Oía hasta ronquidos.
Inmediatamente empezó a hacer una serie de conjeturas y supuso que alguna persona entró a su habitación con la intención de robar. Se ocultó bajo la cama y se quedó dormido. En eso sintió un sacudón y se despertó. Lo que le sucedió a este caballero es que, vocalizando, se quedó dormido. Sin embargo, se encontraba ya consciente en el cuerpo etérico, pero al no dar el saltito, no estaba separado de su cuerpo físico. Al despertar en su lecho, lógicamente perdió la conciencia que tenía en astral. Todos los días al despertar en su lecho, les recomendamos hacerlo suavemente. No se mueva en lo más mínimo ni abra los ojos. Recuerde todos sus sueños. Cuando se dé cuenta de que está plenamente despierto, recién abra los ojos. Tenga una libreta y un lápiz a la mano y anote todos sus sueños y aquellos que recuerde durante el día. Otra forma de despertar conciencia en el astral es la siguiente, se llama práctica del discernimiento. Durante el día, en sus actividades cotidianas, cuando vea alguna cosa rara, por ejemplo una persona muy alta, nubes de colores poco comunes, dé un saltito con la intención de flotar y pregúntese, ¿estoy en el plano físico o en el astral? Pero siempre a tiempo de saltar, tratando de recordar su cuerpo físico. Esta pregunta y el salto quedan grabados en el subconsciente, y cuando usted está fuera del cuerpo físico, vagando en el espacio, generalmente hace las mismas cosas que acostumbra durante el día. Consecuentemente, se formulará la misma pregunta, dará el saltito con la intención de flotar en el espacio. De esta forma habrá despertado conciencia en el astral. Ese momento podrá dirigirse al lugar que desee sin que nada ni nadie le ponga limitaciones. Si usted desea viajar a un determinado país, puede hacerlo, o bien viajar a otros planetas, reducirse al tamaño de un átomo, en fin, la naturaleza no tendrá para usted ningún secreto. Podrá experimentar cosas totalmente materialistas, podrá tener experiencias espirituales, investigar si tal o cual maestro es auténtico, si tal o cual santo es como dicen sus biógrafos, aún retroceder en el tiempo. Para todo esto, lo único que tiene que hacer una vez que esté consciente en el plano astral es cruzar los brazos en aspas sobre el pecho, el derecho sobre el izquierdo y simplemente irse a tal o cual lugar. Se viaja intuitivamente, sin hacerse problemas intelectuales. Los gnósticos prefieren viajar a los templos internos de la venerable Logia Blanca. Allí pueden recibir la enseñanza directa de los auténticos maestros sin mediación alguna, la enseñanza legítima que los conducirá a su propia autorrealización íntima. Existe la justicia cósmica, aquella que vigila nuestros movimientos y nuestros actos. Los poderes, las facultades, el mismo desdoblamiento, deberíamos usarlos siempre para el bien y jamás en actos negativos y reñidos con la moral y las buenas costumbres. Si no, caerá sobre nosotros la espada de la justicia cósmica. Hasta aquí la lectura del texto. Para finalizar, leemos de la Biblia 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 3. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el espíritu no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Gracias por escuchar y hasta nuestro próximo programa.